Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 12 de junio. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Seguimos esta telenovela político-electoral de la Venezuela de estos tiempos. El día de mañana, al menos formalmente, está prevista la culminación del proceso de inscripción de candidaturas para alcaldes y concejales en este proceso electoral convocado apresuradamente por el cuerpo electoral para el día 27 de julio. Así que bueno, los partidos políticos, las individualidades que aspiran a ocupar estos cargos de elección popular, que son importantes para la vida en las localidades, de las comunidades, pues han estado en movimiento precisamente en la búsqueda de postular opciones que tengan posibilidades reales de ganar las alcaldías, los consejos municipales, o por lo menos hacer un buen papel. Por supuesto que después de lo que ha pasado el 28 de julio, pues con estas, o dicho de otra manera, con esta mora que tiene el Consejo Nacional Electoral con los resultados de la fecha del 28 de julio, pues bueno, uno no sabe a qué atenerse, porque ciertamente que la confianza, la credibilidad en el cuerpo electoral ha quedado absolutamente mermada, porque no es una mora que tenga solamente el cuerpo electoral con los ciudadanos que la tiene, sino que es una mora que tiene con la Constitución, con la ley o con las leyes, y que tiene incluso hasta consigo mismo, porque el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció la noche del 28 de julio que todos esos resultados iban a ser publicados de manera desglosada, como, repito textualmente, como históricamente se ha realizado. Y otra mora también con el Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia, cuando sentenció definitivamente firme la proclamación, aprobó, le dio el aval judicial a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo, instó al cuerpo electoral a que publicara los resultados del 28 de julio. Así que también está en mora el TCJ con esta sentencia, el CNE con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, aún así, en medio de estas dificultades, de estas anormalidades de los procesos electorales de estos tiempos, por supuesto que las fuerzas democráticas presentan sus propuestas para ofrecerle a las comunidades liderazgos que puedan garantizar una gestión honorable, decente, que promueva calidad de vida. No solamente me refiero a aquellos alcaldes que se encuentran en ejercicio y que aspirarían en algunos casos a reelegir, sino también nuevas propuestas para nuevas comunidades que también aspiran renovar los liderazgos, cambiar los liderazgos de esas municipalidades para hacerlos más eficientes, más a tono con los intereses y las necesidades de esas comunidades. Bueno, para hablar de este tema, que es tan controversial, pero tan actual, hemos invitado a una persona que ha hecho algunas declaraciones recientemente que pudieran representar un atisbo de esperanza para quienes desde las fuerzas democráticas, desde la oposición, aspirarían a que hubiese propuestas unitarias que pudieran de alguna manera tener la solidez suficiente como para detener, para impedir que se reproduzca el 27 de julio lo que fue la aplanadora, el tractor rojo-rojito que se impuso en las elecciones de gobernadores, Asamblea Nacional y Consejos Legislativos Regionales, precisamente por las irregularidades en el sistema electoral, en el proceso electoral, como también por una política que está orientada a dividir a los factores de la oposición y también de alguna manera la convocatoria
que ha hecho un sector importante de la oposición a la abstención. Como que Negal Morales, quien es nuestro invitado el día de hoy, secretario general del Partido de Acción Democrática en Miranda, ha hecho algunas consideraciones, ha hecho algunas invitaciones, y no solamente eso, ha revelado que entre las fuerzas de la oposición muy variada que existe en Venezuela se están tejiendo alianzas para garantizar candidaturas únicas en varias localidades, para varias alcaldías, varias de ellas, por cierto, hoy en manos de la oposición. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Negal Morales. ¿Cómo estás, Negal? Hola Mario, un gran abrazo para ti, para tu radio escucha de Radio Rumbo, para quienes te siguen por redes sociales. Y las redes sociales de Radio Rumbo también, que están activas. Qué bueno, un gran abrazo para ti, para todos ustedes. Bueno, me encanta esa introducción que haces. Un poquito larga, pero claro, para fijar el entorno en el que nos estamos moviendo. Pero te agradezco mucho cómo las has calificado, ¿no? Que las declaraciones que di ayer en un canal de televisión nacional que han tenido una repercusión importante, que tú lo llames hoy un atisbo de esperanza. Y bueno, yo me siento muy halagado por esa introducción que haces y ahora aprovecho de desarrollarla. Por favor. Declaraba ayer que en el caso, por ejemplo, del Estado Miranda, para contextualizar a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por redes sociales, mi candidatura fue la que obtuvo más votos dentro de la oposición en el Estado Miranda. Como candidato a gobernador de ese estado. A gobernador del Estado Miranda. Después de mí vino la candidatura que planteó Fuerza Vecinal con unas alianzas, el caso de Máximo Sánchez. Y en tercer lugar vino Juan Requesens de la Alianza Única Un Nuevo Tiempo. Y en cuarto lugar el candidato del Lápiz, Eric Ondarroa. Eso en primer lugar da una responsabilidad importante, porque eso fue, digamos, contra todo pronóstico, lo que a veces en el hipismo llaman los batacazos. ¿Por qué? Bueno, porque tú tenías 3 alcaldes en ejercicio por un lado, tenías 3 alcaldes por el otro, tenías por aquí un ex candidato a gobernador, tenías por aquí un ex gobernador y candidato presidencial, un preso político de mucho renombre. O sea, en general tenías una figura que no iban en mi candidatura de mucho peso, y sin embargo el electorado mirandino decidió darnos la oportunidad, una nueva opción que no se había presentado en Miranda, y obtuvimos la primera responsabilidad. Bueno, de eso, ¿qué queda como responsabilidad ante el electorado mirandino? Que ahora viene un nuevo capítulo que nos pone en el contexto de que no podemos seguir viendo el Estado como parcelas, sino que ahora viene el nuevo reto de la defensa de la descentralización en primer lugar, y también de los espacios tan importantes para la resolución de los problemas de la gente como son las alcaldías. Entonces, yo le preguntaba en televisión ayer a los electores, ¿qué hacemos, por ejemplo, en Baruta? El candidato a la reelección en la alcaldía de Baruta no me apoyó a mí, a la gobernación del estado, pero tiene una gestión exitosa en su municipio. ¿Te refieres a Darwin González? Me refiero a Darwin González. Entonces, ¿qué hacemos? No lo apoyamos, dividimos la oposición, y entonces nos gana el chavismo la alcaldía de Baruta por primera vez en su historia. Ustedes se imaginan, mis queridos radioescuchas y a quienes nos ven por las redes sociales, a un señor el lunes 28 de julio con un pote de pintura roja y una brocha en la mano, pintando donde hay una hojita verde que es el logo de la alcaldía de Baruta, pintando todo eso de rojo? ¿Ustedes se imaginan por un segundo a la policía municipal de Baruta ahora rindiéndole cuenta al oficialismo? ¿Ustedes se imaginan Caminarte, por ejemplo, un festival cultural riquísimo de gastronomía, de intercambio en Bellomonte, que se va a hacer ahora el próximo 21 de junio en una nueva edición? ¿Ustedes se imaginan que eso se acabe y entonces tengamos el mismo matiz que tenemos a nivel regional y a nivel nacional? Bueno, eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Ustedes se imaginan que aquí estamos sentados en la frontera entre el municipio de Chacao y el municipio de Sucre. Bueno, comparemos qué hay en Sucre y comparemos qué hay en Chacao. Entonces ustedes se imaginan que yo, pensando que Gustavo Duque no me apoyó a la gobernación, entonces yo te digo, bueno, yo tampoco tengo por qué apoyarlo y me voy con una candidatura diferente. No. Entonces por eso tú lo llamas un atisbo de esperanza, porque yo como cabeza de los votos opositores de este estado estoy poniendo al servicio de los electores de Chacao, de los vecinos de Baruta,
de los vecinos de Latillo, de donde tenemos hoy alcaldías que han demostrado que se puede hacer las cosas de manera diferente al gobierno nacional, nuestros votos, nuestro esfuerzo y nuestro apoyo, aunque no nos hayan apoyado o aunque no formen parte de nuestra tendencia política. Ahora, cuando tú dices eso, dices, oye, pero qué rayo de sensatez. Claro que sí, porque ese es el país que tenemos que construir de aquí en adelante. No podemos seguir viendo la oposición parcelada, no podemos seguir viendo esto como un revanchismo, no podemos seguir pensando que entonces después de mí el diluvio, ahora que el chavismo arrase con todas las alcaldías también, porque entonces no solamente no estamos conformes que nos haya ganado todas menos una de las gobernaciones del estado, que la asamblea siga siendo roja, rojita, que todos los consejos legislativos del país estén teñidos de un solo color, sino que ahora, como para atizarle más a esa supuesta victoria de algunos sectores opositores, también le vamos a entregar todas las alcaldías del área metropolitana de Miranda. Pues en eso no se inscribe Acción Democrática, en eso no se inscribe Negal Morales, en eso no se inscribe la mayoría de las fuerzas opositoras que hoy venimos de sentarnos allí tan disímiles. Nos hemos sentado con los compañeros de Fuerza Vecinal, nos hemos sentado con los compañeros de Un Nuevo Tiempo y Única, hemos puesto el esfuerzo los otros candidatos. Vengo de conversar con Eric, el que fue mi adversario del lápiz, con Requesén, que fue mi adversario de Única y Un Nuevo Tiempo, con Máximo Sánchez, que fue mi adversario de Fuerza Vecinal, y todos coincidimos en que debemos buscar una fórmula lo más unitaria posible para poder defender los espacios opositores, para poder darle a la gente ese oasis de respiro, de que tienen allí gestiones que están preocupadas por el ornato de sus municipios, por el orden, por la urbanidad, por la seguridad, por la seguridad, por los espacios culturales, por esos parques hermosos donde la gente va y camina y lleva a su perrito y que en el fondo puede tener entonces, en el medio de este caos, el respiro de que tienen sus municipios, calidad de vida. Eso no lo podemos entregar, Mario. Negal Morales, nuestro invitado el día de hoy, secretario general de Acción Democrática en el estado Miranda. ¿De qué depende, Negal, que esa alianza multipartidaria, y no solamente de partidos políticos, sino seguramente de organizaciones sociales, comunitarias, que esa alianza se concrete y que no se quede en una mera amenaza unitaria como las tantas que ha habido en el pasado? O una exhortación simplemente, o un atisbo de esperanza, como lo ha calificado Mario, pero que solo quede allí. No depende del desprendimiento de todos nosotros, de la sensatez de entender el momento político. A quienes nos escuchan, yo no tengo ninguna duda que estos señores del chavismo quieren venir por todo, quieren arrasarnos en este país, quieren darle un color unitario a toda su propuesta, porque hacia allá quieren avanzar, hacia el partido único, hacia el Estado único, hacia el Estado ramificado a todos los poderes, hacia el Estado comunal y hacia los retos que ahora pretenden plantearse en una propuesta de reforma constitucional. ¿Qué es lo que están hasta ahora asomando de esa reforma? Bueno, el contraste entre el Estado comunal y el Estado descentralizado. ¿Y cuál es el símbolo, la antorcha del Estado descentralizado? Las alcaldías, los consejos municipales. Entonces también vienen por eso, pero si le damos la oportunidad de que entonces también se lo lleven todo y acaben con la descentralización completamente, pues entonces la culpa será de los que hoy, por ejemplo, mis vecinos del Cafetal, por ejemplo, cuyo solo 5% de los electores fue a votar, y donde por primera vez el chavismo en toda su historia aparece de primer lugar en una urbanización, en un sector, en una parroquia de Baruta como el Cafetal, donde tú ves los resultados electorales y si las elecciones fueran exactamente como fueron a la gobernación, perderíamos el municipio de Chacao, y perderíamos el Baruta, y perderíamos el Latillo, y perderíamos Los Alias, y perderíamos Carrizal, y perderíamos Guatire. Eso es lo que queremos, porque entonces que arrasen con todo, porque con eso entonces después desde la ceniza nos vamos a reconstruir todos en igualdad de condiciones. A mí me parece es una política irresponsable, me parece una visión realmente egoísta, egocéntrica, unicéntrica de la política, y en esa no me inscribo. Por lo tanto, retomando tu pregunta de qué depende de que dejemos de lado los egos, las revanchas, y yo estoy dando un paso, porque si tú quieres cambiar el mundo, no puedes pretender que todo el mundo cambie si no cambies tú. Entonces yo estoy dando mi grano de arena. ¿Y cuál es? Primer candidato de oposición con la mayor votación en el estado de Miranda, poniendo mi esfuerzo
a apoyar a los que sean de mi tendencia o no lo sean, en función del interés nacional y de los vecinos de cada uno de estos municipios. ¿Esa es, Negal, una política nacional de Acción Democrática o es una política mirandina que tú has dispuesto como secretario general regional? La verdad que para darle honor a quien honor merece, esta es una política que yo he abrazado y la he convertido quizás en una caja de resonancia, y por eso estoy invitado aquí en tu programa, porque lo he hecho público, y quizás la manera como lo he hecho público con esta fuerza y ese énfasis pareciera que es mi autoría solamente, pero quiero decirlo que esto es una política de la Dirección Nacional de Acción Democrática encabezada por el compañero Bernabé Gutiérrez, quien lo planteó la Dirección Nacional del partido y que fue aprobada en Dirección Nacional, y donde inclusive nos ha tocado hacer sacrificios muy importantes, porque algunas direcciones municipales, por ejemplo, dicen, no, pero es que, por ejemplo, ese alcalde yo nunca me he entendido con él. Bueno, pero es el alcalde que está allí, vamos a revisar, tiene aceptación, quiere que lo ayudemos, quiere hacer una política unitaria, quiere abrir los espacios, quiere gobernar con los demás, entonces apoyémoslo, no tenemos una excusa. Si llegamos a una alcaldía donde, mire, compañero Mario, usted es el alcalde del municipio X, nosotros queremos apoyarlo, no, a mí no me hace falta tu apoyo, bueno, ya es otra cosa, será responsabilidad de Mario, no responsabilidad de nosotros, y entonces por eso lo hemos puesto, y gracias a Dios que hemos tenido receptividad, porque hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos tenido ya conversaciones, y lo digo abiertamente yo mismo. Esta mañana conversé un rato muy agradable con el exalcalde José Fernández de Los Alias, y me dijo, Negal, con el mayor cariño quiero ayudarte y colaborar con esta tesis que estás planteando de la unidad, y cuenta conmigo. Tuve una reunión muy interesante con el alcalde Darwin González y he abierto las puertas para que todos nos integremos. Tuve una conversación ayer, nos tomamos un café muy agradablemente con el alcalde Raciel Rodríguez de Guatire, completamente en disposición de integrarnos todos. Bueno, entonces pareciera que la cosa no es simplemente un oasis en el desierto, sino que pareciera que todos estamos caminando en el mismo sentido de la unificación, de la colaboración de todos, y de sobre todo poner a nuestros vecinos y al interés de nuestra gente por encima de los intereses de cada uno de nosotros. Esa adhesión a las candidaturas para la reelección de los alcaldes supone acuerdos también para los consejos municipales, es decir, que los partidos políticos que no eran parte de las alianzas gobernantes en esas municipalidades ahora se van a incorporar al consejo municipal por sesión que hagan los alcaldes o los líderes de los partidos que originalmente apoyaban a esos alcaldes. Fíjate, yo creo que esos acuerdos y la posibilidad de que tengamos consejos municipales mucho más plurales, y que las fuerzas políticas que hacen vida en los municipios también puedan integrarse en una gran alianza que también resulte en tener espacios de participación, a mí me parece muy bueno. Quizás no en todo se podrá lograr en la misma medida. Hay municipios quizás mucho más consolidados o que tienen una visión mucho más de que sus propios equipos son los que deben conservar. Creo que es el caso, por ejemplo, más de Chacao, del alcalde Duque, con quien he conversado con algunos actores alrededor, pero no he tenido una conversación digamos mucho más directa, porque solamente nos saludamos y hablamos un poco, pero no nos hemos visto cara a cara como los otros que te acabo de referir. Pero yo creo que sí es sano, eso es sano. Que podamos tener ahora una Cámara Municipal donde Acción Democrática puede tener, no sé, un concejal en Baruta, eso es sano. Que podamos tener una participación en Zamora, en Guatire, eso es sano. Pero ahora, no es una condición. Pero no es una condición sine qua non. O sea, no es una condición sine qua non, porque en todo caso, en muchos municipios hemos tenido que decir, bueno, mira, pero aquí no puede ser de Acción Democrática, porque no es de entonces de Única, o porque no es de Un Nuevo Tiempo ese concejal, o porque no es de Fuerza Vecinal. Entonces, en muchos espacios donde no hay cama para tanta gente, pues habrá que priorizar, y la idea es que cada uno se sienta representado, que todos nos sintamos felices de que estamos haciendo un esfuerzo unitario que implica sacrificio, porque de hecho lo implica, pero que también sabemos que lo estamos haciendo por la gente. Eso es lo más importante. Ok, fíjate, yo comentaba al inicio del programa, en la introducción que hice, que formalmente el proceso de inscripción de candidaturas cerraría mañana, es lo que originalmente se había anunciado. Entiendo que seguramente hay la posibilidad de una extensión, pero en todo caso, mañana es que cierra ese proceso de inscripciones. Ya se han consolidado algunos acuerdos alrededor de algunos candidatos que vayan a ser inscritos mañana mismo en la fecha de cierre, o ustedes están esperando que haya una prórroga de esa etapa y
se prolongará por un tiempo más las una conversaciones. Es una pregunta muy interesante, Mario, porque bueno, tú sabes cómo actúa este sector del país que pareciera que entonces en el medio del rebulicio, donde todavía estamos revolcados por los resultados de las gobernaciones, entonces inmediatamente, convocados de una vez los municipios. ¿Para qué? Para que entonces no haya chance de acordarse, haya que estar dando carreras. Bueno, pero nosotros tenemos que estar a la altura de los retos que nos presenta este sistema o este mecanismo que hoy tenemos en el país, que bueno, que es una democracia muy imperfecta, porque es que nada más imaginarse, yo digo por qué es imperfecta, porque tú le preguntas a cualquier país del mundo, mira, ¿quién es el presidente? Es el mismo que fue la vez pasada y la anterior. ¿Y quiénes son los que gobiernan? Bueno, los mismos que tienen 20 y pico de años ahí. Ya se ve que hay una anomalía, no hay alternabilidad política, un principio fundamental de la democracia. Tú sabes que no es una democracia sana. Si tú le preguntas a alguien en cualquier país del mundo donde hay representaciones parlamentarias de los partidos verdes, de los partidos minoritarios, de las minorías excluidas, y entonces tú preguntas hoy, ¿cómo es la conformación del Parlamento Nacional en Venezuela? No, es que el 90% es más del 90% pertenece a un partido. Entonces eso es una democracia insana. El mecanismo de elección, es que se le puede poner calificativo de democracia. Así es. Es bastante generoso. Que es cuestionable para muchos sectores, sin duda. Pero ya de hecho se ve que es insana, que no es saludable, que además no solamente la conformación, sino que el mecanismo de elección también tiene una anomalía que viene de que no hay representación proporcional de las minorías. No existe. En Venezuela existe la representación proporcional, porque tú tienes el método de Hunt, sí, pero no existe representación proporcional de las minorías. Que existió en un momento que permitió que la izquierda en el momento tuviese representación parlamentaria. Con los cocientes nacionales con los de la cocientes votación nacionales. Bueno, eso se acabó, eso lo decapitó el chavismo, y hoy por hoy entonces tú ganas los circuitos y ganas las listas, y entonces, bueno, prácticamente te lleva todo. Prácticamente lo que sucedió, por ejemplo, en nuestro estado de Miranda, que no tenemos ni siquiera un diputado a la Asamblea Nacional de los sectores opositores después de ese chorretal de votos que sacamos, pero como no hay representación proporcional de la minoría, no tenemos. Entonces, fíjate, yo sí creo importante que nosotros en este momento digamos, bueno, mira, te estamos haciendo, para retomar tu pregunta, estamos haciendo grandes esfuerzos de reunificarnos, de conversar, y sí ya hay algunos consensos. Por ejemplo, la política que hemos implementado pareciera estar agarrando bastante fuerza, y es que los alcaldes que están en ejercicio, ustedes lo van a apoyar. Vamos a apoyarlos. Ya de todas, ya hay un gran consenso construido alrededor de la candidatura de Darwin González en Baruta, hay un gran consenso construido alrededor de la candidatura de Gustavo Duque en Chacao, hay un gran consenso que se está trabajando alrededor de la candidatura de Raciel Rodríguez en Guatire, hay consenso alrededor de una figura que viene de los sectores que estaban más cercanos y colaborando con el alcalde José Fernández en el caso de Los Alias, por nombrarte algunos, y hay otros consensos construidos también en donde no tenemos alcaldía, porque donde no tenemos alcaldía también estamos presentando la mayor unidad posible para poder presentarle también al electorado una alternativa que lo motive, porque no solamente no te motiva la desconfianza en el sistema electoral, que ya es una, y yo sé que tú eres uno de los críticos fundamentales de ese tema, pero es que no solamente eso, sino que también la gente te dice, aparte de todo, como para ponerle la guinda al helado, entonces ustedes van separados en 4 toletes. Entonces, presentarle al electorado hoy una fórmula unitaria y decirle, vamos todos con uno solo, también es un motivador, un catalizador para que el electorado salga y participe en las elecciones municipales. Una pregunta para una respuesta muy breve. Muy breve. Ese vamos juntos todos, con uno vamos todos en Miranda, es también una decisión de Acción Democrática de apoyar a todos los candidatos, a todos los alcaldes de oposición que van por la reelección. Sí. En el país, me refiero, en todo el país. En todo el país. va a apoyar a todos los candidatos de oposición en el país. AD va a apoyar a todos los candidatos de oposición en todo el país. A todos los alcaldes que se reeligen. Sí, Acción Democrática va a apoyar a todos los alcaldes en ejercicio que tienen la posibilidad de ir a la reelección, a todos. Solamente aplicaría en el caso de que, bueno, hay algunos que están inhabilitados, hay que presentar otra opción. Hay algunos casos que simplemente, muy contadas excepciones, y la verdad no lo he visto hasta ahora, que tuviese un rechazo de su propio electorado medible, de manera de que, mira, la verdad es que no puede repetir, pero en general la política que estamos llevando y que pareciera estar abrazando grandes sectores del país
es vamos a defender los espacios conquistados y vamos a darle respaldo a todos esos alcaldes que hoy están haciendo una excelente gestión, muy a pesar de que no tienen la colaboración ni de sus gobiernos regionales, ni por supuesto un gobierno que se ha dedicado a destruir la economía como lo ha hecho este gobierno rojo-rojito por más de 25 años. Ok, vamos a la pausa, amigos y amigas, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Y al regreso vamos a continuar conversando con Negal Morales. Él es secretario general del Partido Acción Democrática en Miranda y ex candidato a gobernador en esa entidad federal. Leeremos también mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que quédense allí. Negal, aquí seguimos un ratico mientras llega, seguimos en las redes un momento. Cuéntanos de AD. ¿Aprendieron ustedes de la experiencia en Barinas entonces? Así es. Porque ustedes lanzaron candidaturas, sí, porque aquí estamos en las redes. Okay. Ustedes lanzaron candidaturas distintas a la de la candidatura de Sergio Garrido. Sin duda, pero tú sabes que, Mario, mira, lástima que no lo estamos diciendo en bueno, radio, lo podemos repetir, pero lo estamos diciendo aquí, pero fíjate, a través de las redes. Es que yo creo que no es solamente que aprendes la lección, sino que los procesos también se van madurando, porque es de parte y parte. ¿Sabes? Cuando las parejas pelean, entonces tú te intentas buscar quién es el culpable y resulta que ambos tienen un toque de culpa. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, porque no hay respeto mutuo, porque no hay consideración del punto de vista del otro. Entonces, no es solamente, oye, yo no apoyé en Barinas, pero es que la primera iniciativa de ir a apoyar en Barinas fue nuestra, y entonces también nos rechazaron en ese momento. No, es que no quiero nada contigo, porque es que yo soy de otra tendencia política dentro de Acción Democrática, y esa es la verdad. En el caso de nosotros, de Sergio, venía otra tendencia, y no quiso en su momento el apoyo de él. Entonces tú también, o sea, también quieres, pero tienes que dejarte querer. Entonces, bueno, ahora creo que hemos ido madurando todos los procesos. El que antes decía, no me mezclo contigo, porque es que yo no me mezclo con este tipo de personajes, que tal cosa, ahora hoy por hoy ven, entonces, bueno, mira que nos necesitamos todos, que algunos son mochos, otros son chingos, otros son tuertos, pero que en el fondo, ese fue el ejército con el cual Bolívar libertó a Venezuela. No los tenía todos uniformados y todos con excelentes charreteras y todos bien bonitos, no, allá iban descalzos, descamisados, chingos, tuertos y mochos, y con eso libertamos no solo Venezuela, sino 5 países más. Entonces, bueno, tenemos que armar un ejército con todos los que tenemos. La de la que tú eres parte, que lidera Bernabé Gutiérrez, es mocha, chinga, tuerta. ¿Cuáles son los defectos de esa D? Bueno, esa D se está recomponiendo, esa es la verdad. Se está recomponiendo porque nosotros tuvimos una diferencia fundamental en algún momento que nos separó, que era el tema de nosotros querer participar en los procesos electorales y un sector decir no participo más. Y ese sector aún se mantiene en el abstencionismo. Bueno, los respetamos, los consideramos, pero no compartimos esa posición porque sentimos que eso es entregarle todo al gobierno, y el gobierno se frota las manos cada vez que tú dices no voy a un proceso porque igualito va para adelante, te quita todo, y después cuando tú dices, bueno, no, es que yo desconozco al presidente de la República. Bueno, pero cuando vas a pagar tu impuesto sobre la renta, ¿cómo haces? Y entonces si tú sales a la calle y tienes que sacar un pasaporte, ¿a qué institución vas? Entonces, en el fondo, no, aunque tú no quieras meterte en política, la política se mete en tu casa por el alto costo de la vida, por la inflación, por los temas cambiarios. Entonces, nosotros sentimos que esa política fue estéril, fue inocua. Pero bueno, en el tiempo también nos hemos ido encontrando en los caminos, porque muchos de esos sectores que no participaban, hoy participan. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Accesorios y de reparación. Además cuenta con su consultorio oncológico a precios solidarios. Peregrinista, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz y se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, sostuvo una reunión con representantes del Departamento Norte de Santander de Colombia, con la finalidad de evaluar y crear estrategias que refuercen la seguridad de la zona fronteriza entre ambos países. Notirumbos informa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló hoy jueves que en su reunión con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, se reafirmó la voluntad de buscar la mejor relación bilateral
en medio de la tensión por las protestas tras las redadas de los migrantes, de las que reiteró su rechazo porque persiguen a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos. Hidrocapital, atención, mantiene sin agua desde hace varios días y sigue el tiempo corriendo a la comunidad de la parte alta del sector Los Pinos en La Vega. Informó Notirumbos, 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Una breve pausa, queridos amigos, queridas amigas, en esta conversación con Negal Morales para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, destaco la condición profesional y humana de este geriatra que ha hecho de la salud de los adultos mayores un compromiso existencial. El doctor Argenis Portillo es un médico geriatra de una larga trayectoria, de una gran experiencia, y tiene también la condición de médico intensivista, profesional de la medicina crítica, y es también profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y amigos, vamos a continuar la conversación con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en Miranda, pero antes de darle la palabra a él, vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100, de modo que él pueda responderlos en bloque. Trataremos de leer lo más posible, así que un poquito de paciencia, Negal, y un poquito de paciencia también a nuestros participantes, que en su momento leeremos, ojalá que nos dé el tiempo, todas las manifestaciones que nos hacen a través de las redes. Dice @León del Valle 62, enlacemos las voces al unísono exigiendo a la Cruz Roja una visita humanitaria a las distintas cárceles donde existen presos políticos. Atención inmediata ya. Ese es un reclamo que yo suscribo plenamente, siempre. Igual yo. Así es, qué bueno que así sea. La misma León del Valle dice: hemos sido tan permisivos por años al permitir que nos violenten los derechos sin despeinarse. Hora de todos por la libertad. Impulsemos la gran cruzada en defensa de la Constitución. Allí radica todo. Hora de todos por la libertad. Dice Iván J. Rodríguez: ustedes lo que no quieren es perder su teta. Me gustaría que esto lo respondiera, porque este comentario que hace esta persona se enlaza con otros comentarios que hablan de una supuesta conchupancia entre el gobierno y la Acción Democrática de la que tú perteneces. Bueno, fíjate, yo creo que eso es una lectura, a mi entender, errada, cuando tú quieres ver a una gestión municipal exitosa como una teta o calificarla de esa manera. ¿Qué significa que la gente, por ejemplo, en Chacao, que no tiene sus familias aquí, sino que prácticamente se quedaron solos, hoy reciban su medicina en su casa? O que puedan ir a Salud Chacao y tengan una atención médica que no brinda el gobierno nacional ni en los ambulatorios porque están destrozados, o los hospitales que están hechos un desastre. Porque yo recorrí todo mi estado Miranda y la salud primaria era una de las propuestas más neurálgicas que tenemos nosotros. Hicimos un planteamiento, se llamaba el Plan Dr. José Gregorio Hernández, de reconstruir toda la salud primaria y ambulatoria de nuestro estado y lograr que entonces ahí no solamente hubiese consulta médica permanente, sino las medicinas, porque la gente no tiene ni con qué comprarlas. Pero esa es la realidad. Pero entonces eso que tú puedas tener la posibilidad de seguir contando con Salud Chacao, eso es una teta. Yo no coincido contigo. Tampoco coincido
por ejemplo, que tú tengas una policía municipal de primera, que tú tengas un bulevar bonito, que tú tengas una plaza Alfredo Sadel en condiciones para recibir a la gente, que tú puedas ir en Zamora a un bulevar bien bonito que se acaba de hacer inaugurar. Entonces, que tú tengas esos espacios, esos oasis de urbanidad hechas por alcaldes comprometidos con una gestión, y que hoy por hoy tú quieras entonces también entregarlo al gobierno para que lo destrocen, porque además cada vez que toman en la gestión de alguna parte destrozan lo que hay para muestra un botón. Y ustedes podrán decir lo que ustedes quieran de los ADECO, pero nosotros construimos, por ejemplo, el Hospital Domingo Luciano y el Llanito, y aquí se venía la gente de Ecuador y de Perú y de Colombia a atenderse aquí. Bueno, vaya usted al Llanito, a ver qué consigue. Nosotros creamos aquí todas las universidades públicas de este país, y la gente no se iba cruzando descalzo el puente Simón Bolívar a buscar oportunidades en Colombia. La gente se montaba en un avión y iba para Harvard, para Cambridge, con una beca Gran Mariscal de Ayacucho, le duela o que no le duela, porque ese es un programa de acción democrática hecho por el presidente Pérez. Si vamos a hablar las cosas como son, vamos a hablarlas como son. Sí. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes. Me está sonando el otro teléfono, pero rapidito, me disculpan, amigo. Adelante, Mario. Vamos a continuar leyendo los mensajes. Es alguien que te está llamando que le gustó el programa. Dice González Sánchez José Marcelino: ustedes están como muchachitos de fiesta cuando son marginados. Otros se comen el manjar y ustedes compiten por las chupetas. Dice @Carlos 10715: ¿el señor de atrás quién es? ¿Claudio Nazoa? No, no es Claudio Nazoa. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Laya. Juan Carlos Laya. Él viene acompañando a Negal Morales. Juan Carlos es el secretario de Organización de Acción Democrática en el Estado Miranda. Juan Carlos viene, abogado, me dijiste. Juan ¿no? Carlos es abogado, miembro de la directiva del Colegio de Abogados del Estado Miranda. Juan Carlos es sindicalista, miembro de la Comisión Electoral de la CTV. O sea, nosotros estamos reconstruyendo este partido con gente que quiere venir a aportar y a echarle piernas. Ok, no sé por qué preguntaron si era Claudio Nazoa, porque Claudio no tiene barba, por lo menos ahorita. ¿Será que es tan feo como Claudio? Mira, me escucha Claudio. Ajá. Ajá, Negal, y entonces. Mira, pregunta Carlos 10715. Y el fraude del 28 de julio. Y luego más adelante pregunta: explique qué pasó el 28 de julio. ¿Qué fue lo que pasó el 28 de julio a la luz de los ADECOS? O al entendimiento de los ADECOS. Porque yo he visto, por ejemplo, a Bernabé Gutiérrez reconociendo el resultado que dio a conocer el CNE sin que esos resultados hayan sido desglosados. Lo que pasó el 28 de julio, Mario, sigue siendo una herida abierta para los venezolanos. Pero lo que pasa es que tú no puedes analizar el 28 de julio como un proceso per se, netamente el 28 de julio. Aquí veníamos de una sociedad, y la seguimos teniendo, polarizada, enfrentada, radicalizada hasta tal punto que quien ejerce el gobierno nacional y entonces quien se lo opone lo amenaza con cárcel, con persecución o con exilio. Pero es que los que estábamos de este lado, o los que están radicalmente ahora de este lado, también te amenazan con sanciones, con recompensas, y con que si ganan el gobierno te voy a dar un regalo con un lacito, que es una braga naranja, porque entonces te voy a deportar directamente a los Estados Unidos. Entonces, frente a una sociedad de ese punto, ¿quién pierde así? Porque es que no es perder y entregar, es perder y la muerte, es perder y el radicalismo. Entonces, como no construimos una ruta electoral, sino que simplemente queríamos que el proceso electoral dirimiera unas diferencias tan profundas, pasó lo que tenía que pasar. Ahora, si tú comienzas a construir una vía completa donde el proceso electoral es un elemento, pero antes de eso vienen los diálogos, los consensos. Cuando tú dices las pasó lo que tenía que concesiones. pasar, ¿qué es lo que tenía que pasar? Lo que tenía que pasar es que el gobierno, de todas, iba a quedarse en Miraflores. Aún contra la voluntad popular. Bueno, yo no quiero caer en el tema de que aún en contra, porque entonces eso implica que yo entonces cuestione. Pero cuando dice de todas, claro, dice, ¿no? no, digo de todas, porque iba a hacer todo el esfuerzo que tenía que hacer y iba a poner todos los cañones en eso. Pero porque no quiero caer en el tema del cuestionamiento institucional, porque entonces caemos en otro vacío que fortalece la opinión de quienes hoy quieren entregar los municipios. Bueno, no, porque es que me van a cambiar el resultado. Bueno, uno está ahí, uno sabe que cuando hay un chorretal de votos a favor de una posición, entonces nosotros podemos cobrar esos triunfos, porque si no, no tuviésemos alcalde en estos municipios. Entonces, eso es lo que hay que hacer, porque también decimos, no, porque es que entonces nos roban, pero nos roban. Yo puse el ejemplo, pero nos robaron en Baruta con 10% de participación. Pero si aquí vota el 50%, la pela
que nosotros le damos a esta gente en estos municipios es de Padre y Señor nuestro. Pero si yo me quedo en mi casa como mecanismo de protesta, no, entonces puedo botar una lágrima al día siguiente cuando ese parque bien bonito que yo tengo al frente me lo pinten de rojo y me pongan una foto de Chávez. Entonces, mira cómo me da ahora este soponcio, dirán, mira que ahora tengo, en vez de caminar y ver los parques bien bonitos, ahora tengo la foto de Chávez y la de Diosdado y la de Maduro y la de... bueno, hermano, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos o no defendemos? Entonces, por eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí hay una excelente oportunidad para resistir, para avanzar, para poder entonces desde las gestiones municipales reflejar ante el país que no todo está perdido, que nosotros tenemos que seguir luchando en esta ruta, que es la que conocemos y es la que podemos seguir defendiendo, porque la otra en algún momento no es que no se ha ensayado. Se ha ensayado, y entonces ¿cuántos muertos hubo en esas protestas? Ahora, ¿Y cuántos presos? Entonces, ¿quién es el que va a poner los muertos? ¿El hijo tuyo? ¿Se ha desmejorado o no el sistema electoral y la credibilidad en él? Yo creo que hay una gran desconfianza en el sistema electoral. Eso, pretender decir algo sería ponerme una venda en los ojos. Nosotros tenemos que avanzar hacia allá, pero eso es parte de esa democracia anómala, maltratada, cachicorneta que hoy tenemos. O sea, esa democracia que hoy no tiene institucionalidad, que hoy tiene poderes que solamente pertenecen a un color, que hoy tienen instituciones que no dan confianza. Es esa democracia la que tenemos que reconstruir y ver aquí que nosotros, porque también a la hora de montar la metralleta, había que sacar a los adecos y a los copellanos, y por eso le dieron la oportunidad a la espada libertadora que venía a reivindicar todo. Bueno, ¿y dónde está el resultado? Entonces miremos hacia atrás, que esas instituciones que supuestamente no servían, juzgaron a un expresidente y lo metieron preso. Esas instituciones que estaban, ahora pregúntenme si eso es posible hoy. Entonces vamos a comparar las cosas y vamos a comparar cómo es. Entonces, ¿ustedes quieren mantener esta democracia o queremos que retornemos a unas instituciones mucho más equilibradas, un equilibrio institucional que permita que la gente se sienta con confianza, y entre eso también que retomemos la confianza en los poderes electorales? Porque aquí la gente decía acta matabote en una época, ¿tú te acuerdas, Mario, verdad? Pero resulta que, ahora no hay acta. Bueno, pero entonces ahora, mejor dicho, el CNE no presenta las actas. Es un gran reto como sociedad, nosotros seguir avanzando en hacer cada vez más transparente la publicación de los registros electorales, las actas y todo eso. Pero ahí hay una gran diferencia, porque los abstencionistas hacen este recorrido y después dicen, por eso no voto. No, yo hago este recorrido porque yo quiero mejorar las instituciones, pero tengo que seguir luchando dentro de esto, tengo que seguir participando y tengo que seguir recuperando los espacios que debemos recuperar. Continuamos leyendo los mensajes en el marco de esta conversación con Negal Morales. Todavía tenemos unos cuantos minutos por delante, así que voy a permitirme leer. Aglay 201212 dice, pero ¿cómo se hace si el CNE está viciado? Y el otro problema que tenemos es esa oposición. Utiliza un término que yo no acostumbro a utilizar. Feliberto 51 dice, buenas tardes Mario, ese señor es uno de los adecos, y dice una expresión que tampoco utilizo yo. Ángel Santamaría, saludos Mario, este día si no te acompaño en la entrevista, ese señor es representante de los intereses de quienes hoy juegan con Maduro. Terrible cómo el gobierno le da sus cuotas de poder. Bueno, yo no sé cuáles cuotas, porque en todo caso aquí nosotros en Miranda sacamos un chorretón de votos y no tuvimos ninguna representación, pero es que la diferencia está en que, y seguimos diciendo, nosotros también coincidimos con usted que nos está utilizando esos términos peyorativos, coincidimos con usted que Venezuela tiene que cambiar, eso no hay duda. El tema es el mecanismo. ¿Hasta cuándo seguimos pensando que son los marines los que van a venir a resolvernos el problema? Y entonces dejamos de luchar. ¿Qué hacemos? Nos achinchorramos todo. Entregamos todo, nos achinchorramos y dejamos que el gobierno se coja todo, venga la reforma y ponga la constitución como le da la gana, y ahí seguimos para adelante. Bueno, la única diferencia, y yo con humildad lo digo, es que yo estoy dispuesto a seguir peleando y respeto a los que tengan esa posición, aunque no la comparta. Pero sigo defendiendo también el derecho de usted mismo a darme su punto de vista. Ojalá que no perdamos la democracia y que la sigamos teniendo, luchando y mejorándola, para que usted pueda decir eso, porque hay países en los cuales ni eso se puede decir. Bueno, aquí tampoco es que se puede decir mucho. Al menos podemos estar aquí en tu radio hoy y expresar estos criterios. Todavía, pero hay otros que hay muchos medios que han sido... Sin duda, y eso tenemos que revertir, los medios cerrados. Y periodistas presos. Por cierto, este es el mes del periodista, el 27 de junio es el día del periodista. Y hay muchos periodistas presos, hay 13 periodistas presos. En este mismo programa abogué por un compañero de generación, porque nosotros armábamos las plantas. Carlos Julio Rojas, ¿te refieres? Carlos Julio Rojas, Julio Rojas era
militante de Bandera Roja cuando yo era militante de Acción, sigo siendo militante de Acción Democrática, pero en ese momento armamos la plancha juntos. Yo sigo abogando porque aprovechemos la oportunidad para que este país abra las puertas de las cárceles, para que se le permita a los familiares saber el estado en el que están los presos políticos o los presos de conciencia, o como cada quien quiera colocar el término, pero en el fondo están presos y nosotros necesitamos que esos muchachos y toda esa gente salga y que Venezuela avance hacia un proceso de reconciliación y de paz, porque si no, veámonos en ese ejemplo, veámonos en ese espejo. Hoy todos estamos orando por Miguel Uribe Turbay. Pensábamos que había quedado atrás la época de violencia, de atentado, de confrontación. El propio presidente Uribe denuncia que hay un plan para también asesinarlo. Entonces nosotros no queremos vernos reflejados en esos mecanismos donde entonces después es la violencia la que permite dirimir. No, que sea siempre la paz, la reconciliación, el diálogo. Ese es el camino. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes, así que un poquito de paciencia. Bueno, algunos mensajes, digamos, insultantes que yo prefiero no leer. Dice Chirulo 1954: ¿qué han aprendido las generaciones actuales y usted de los grandes líderes del pasado como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y por qué no también de Carlos Andrés Pérez? Ya vas a responder eso. Aglay 201212 dice, bueno, que todos eran corruptos y que todos llevan la misma política económica y nada como el gobierno de Gómez y el de Marco Evangelista Pérez Jiménez. Imagínate tú, dos dictaduras. Aglay 201212, supongamos que tú agarras la presidencia, ¿cuál sería tu plan de gobierno? Me gustaría que habláramos un poquito acerca de cuál es la Venezuela que Acción Democrática vislumbra como opción de cambio a lo que hoy existe en el país. Ya vas a hablar de eso rápidamente, nos quedan todavía 6 minuticos. Feliberto 51, ¿qué ganamos los venezolanos con parques para pasear los perritos? Se refería a algo que tú decías de una de las alcaldías. Valderrama 95, ¿de cuál democracia habla? González Sánchez José Marcelino, el pueblo sale, protesta y reclama sus derechos, el régimen pone los muertos y los escoge del pueblo. Ajá, por supuesto, Mario, que se ve en muchos de tus mensajes, se siente esa decepción y ese radicalismo que toma cuerpo y que de alguna manera se manifiesta en el abstencionismo. Y yo lo entiendo perfectamente, porque esta es una sociedad que ha sido maltratada y radicalizada por muchos años. Por eso que nosotros tenemos que intentar avanzar en una política que, aunque no es la más electoral, que no es la que más aplausos ni vítores trae, pero es una política seria y responsable, porque yo estoy seguro que a Gandhi los primeros días, los mismos que recibían garrotazos, no era que lo aplaudían por esa política de no violencia y de intentar buscar la paz a través de otros mecanismos de resistencia y de lucha. Pero bueno, son quizás impopulares, pero son los que tenemos a la mano. Yo que aprendo de Carlos Andrés, de Rómulo, en primer lugar, el tema de seguir resistiendo y de seguir luchando. Fueron compañeros que pasaron por muchas vicisitudes y sin embargo siguieron dando la pelea. Hacer política en Venezuela, todos los que están en las redes sociales, bombardean. ¿Usted cree que es muy fácil hacer política en este país cuando uno es empresario o cuando uno tiene un negocio que te cierran las puertas en cualquier parte porque uno viene a decir aquí que este es el peor gobierno que hemos tenido en la historia? ¿Es que acaso me dan un contrato por eso? Entonces, pero sin embargo yo estoy aquí sacrificando mi tiempo, mi espacio, mi espacio familiar. Bueno, de aquí salgo a ver a mi chamo jugando fútbol, pero son esos pequeños espacios que uno tiene cuando se dedica a la actividad política. Pero eso por un lado, ese sacrificio que seguimos haciendo en resistencia, pero por otro lado visualizando un país para seguirlo soñando. Rómulo soñó en un país donde el petróleo fuese venezolano, porque Rómulo soñó en un país donde las instituciones sirvieran. Rómulo soñó en un país donde las universidades fueran de primera. Carlos Andrés soñó donde la cultura tuviese un espacio, y por eso el Sistema Nacional de Orquesta es creación de Acción Democrática. Mira, y Bernabé aprendió a hablar como Carlos Andrés, ¿verdad? Yo creo que siempre su admiración personal por él lo ha ido llevando a tener ese tono. Bueno, pero Carlos Andrés soñó con una educación de primera y creó las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Nosotros el presidente Lucinchi, médico pediatra, soñaba con una salud de primera y teníamos ambulatorios y hospitales que funcionaban, y por eso inauguró el Domingo Luciano y el Llanito. ¿Qué aprendí yo de eso? En primer lugar, nosotros necesitamos meterle los reales de una vez a mejorar los sueldos y los salarios de los venezolanos, que son paupérrimos, que es un desastre. Aquí no hay beneficio, la gente enfermarse es un drama.
no tienes seguro social que te den medicina, no tienes hospitales que funcionen y no tienes una salud ambulatoria que te ampare. Eso en primer lugar es un drama, la salud en Venezuela. En segundo lugar, la educación. Yo recorrí todos los sectores de Miranda y los niños no tienen un comedor en sus escuelas para poder asistir y poder recibir una comida con alto contenido proteico. Yo soy de profesión ingeniero de alimentos y veo los niveles de nutrición que hay en la calle y es un tema que debemos abordar. Si no tienes ingresos buenos, entonces no tienes también beneficios. Entonces, para cerrar esa pregunta tan bonita que me hiciste, para poder, bueno, no sé, yo la hice uno de nuestros que nos hicieron, pero una bonita oportunidad para derrochar ese adequismo que llevo en el corazón y esa antorcha que llevo encendida en mi pecho de herencia por este partido que tanto le ha dado a Venezuela. Bueno, yo creo que los adecos tenemos una visión modernizadora de este país. Nosotros queremos cambiar este drama, este desastre en el que nos sumieron aquí, desastre que por supuesto heredé y lo quiero decir, porque yo jamás, muchos de los que están escribiendo ahí votaron por Chávez. Les aseguro, métanse la mano en el pecho. ¿Cuántos no están afuera y cuántos no están aquí que votaron y dijeron había que acabar con los adecos, freírle la cabeza en aceite? Yo jamás voté por Chávez, ni lo voy a hacer nunca, ni por ellos ni por los rojos, pero yo sí me tengo que chupar esta mandarina de seguir luchando para que este país cambie, para que Venezuela sea distinta, para que tengamos un país donde la gente tenga oportunidad de crecer y de levantar a su familia. Gracias, Mario. Gracias a ti. Por cierto, yo también voté por Chávez, ¿oíste? Bueno, pero está. Tengo 24 años Ahora enfrentando, es verdad. 24 años, ¿oíste? Es verdad. Porque en el año 2001 rompí todo nexo político con ese Claro que proyecto. sí, está muy bien, pero bueno, yo en principio decía, alguien que viene y nos da un golpe de Estado a las instituciones democráticas, yo jamás lo voy a apoyar. Y yo respeto mucho su punto de vista, pero yo jamás hubiese apoyado a una persona que vino a dar un golpe de Estado y que para nosotros, yo soy amigo de los nietos de Carlos Andrés, que ellos estaban ahí niños cuando le cayeron a plomo a la casona. Entonces, bueno, yo no creo que iban allá a llevarle dulces ni chupetas. A mí me tocó cubrir, por cierto, los dos golpes de Estado de Chávez, el del 4 de febrero y el del 27 de noviembre. Golpes de Estado que yo rechacé abiertamente porque hasta escribí sobre eso. Por cierto, más sangriento todavía y más criminal todavía el del 27 de noviembre, que fue un bombardeo sobre la ciudad de Caracas que yo padecí en aquel momento. Pero bueno, y es que es así, porque además ustedes son todos herederos de Cruz Villegas, un gran luchador, un dirigente sindical y un gran venezolano, bueno, que podían salir unos grandes críticos, trabajadores como tú, a quien admiro, a ti, a Vladimir, a toda tu familia, de verdad, porque son unos grandes venezolanos. Bien, gracias por gracias, esta oportunidad, Mario. Bien, mucha suerte pues en ese propósito unitario de los factores democráticos. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en las redes sociales de Radio Rumbo, ¿cómo? Belice Parra, está ausente hoy nuestro compañero Marco Rivera, y por supuesto en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Por cierto, hay un comentario de @Bermúdez Conchita, dice: yo admiro a cada uno de los diferentes entrevistados, sin embargo, qué difícil situación, pero tenemos que seguir y participar. Gracias por la entrevista. Bueno, son entrevistas que yo me siento obligado a realizar con las distintas voces de la sociedad venezolana, sean de mi, digamos, afines a mis opiniones o no, porque de eso se trata el periodismo, de eso se trata la democracia. Muchas gracias, tengan todos y todos muy buenas tardes.